podemos contarles un poco más sobre lo que estamos realizando en el Departamento de Ingeniería Industrial y sobre toda la proyección internacional que tienen los egresados de nuestro programa. Como les comentaba, nos acompaña el ingeniero Jorge Peña Lázaro. El ingeniero Jorge actualmente está trabajando en Philips, en Holanda. Finalizó su maestría en Industrial Management en el Politécnico de Milano. Es egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte y actualmente se desempeña como Strategic Program Manager. Jorge, bienvenido. Hola, Jenny. Hola, la audiencia también. Ok. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación de compartir pues, este espacio con nosotros y con los estudiantes del programa y futuros aspirantes al programa. Hoy queremos compartir con estos estudiantes tus experiencias como egresado de la universidad. Sabemos que has sido un líder destacado, no solo como estudiante, sino también como profesional. Y queremos, como te dije, incentivar a que los estudiantes del programa puedan también tomar esas oportunidades a las cuales tú accediste y darles a conocer también a nuestros aspirantes cómo tú desde el programa de Ingeniería Industrial pudiste ir alcanzando todas esas metas profesionales que te fuiste trazando a lo largo de tus estudios. Entonces nos gustaría, Jorge, que bueno, nos comentaras inicialmente quién es Jorge Peña. Bueno, Jorge Peña. Bueno, yo soy barranquillero. Me gradué, bueno, del Colegio del Sagrado Corazón y después entré a la Universidad del Norte con una beca Orgullo Caribe a estudiar Ingeniería Industrial. Fue, digamos, una decisión un poco, digamos que la mejor decisión que pude haber tomado porque yo pues jugaba tenis a nivel competitivo y estaba la opción de irme a otras universidades a jugar por el equipo de tenis, pero si se hacía de esta manera no podía estudiar lo que quería, que era ingeniería. Y por el otro lado, había otras universidades en diferentes partes del país en donde también me podría haber dedicado 100% a la ingeniería, pero no hubiese tenido esa buena mezcla con el deporte. Entonces fue realmente un golpe de suerte, una palmada en la espalda del destino que hubiese tenido la oportunidad de estar becado en la Universidad del Norte y empezar ingeniería industrial. Hice de todo en la universidad, muy feliz de haber tenido la oportunidad de encontrar todas las opciones, bueno, no todas obviamente, pero muchas opciones que ofrecía el programa y la universidad como tal. Siento que aproveché muchísimo, fui parte del equipo de tenis, fui monitor de materias, hice parte del semillero de idiomas. Hoy en día, gracias a la Universidad del Norte, hablo italiano, francés y portugués, aparte del español y el inglés que ya tenía antes de entrar a la universidad. Gracias a la universidad y a sus programas pude ser representante ante el comité estudiantil. Y todo esto al final abrió una nueva puerta que la Universidad del Norte una vez más proveyó y fue el poderme ir a Italia, al Politécnico de Milán, a hacer la maestría y que finalmente me ayudó a estar donde estoy hoy, en Holanda, ejerciendo como Strategic Program Manager en un programa de futuro liderazgo en la cadena de suministro integrada de Philips. Jorge, ¿por qué escogiste el programa de Ingeniería Industrial como tu opción de vida, de carrera? Bueno, yo creo, Jenny, que es importante aclarar que uno no se las sabe todas. Nunca. Ahora mucho menos al recién salir del colegio. Por tanto, es muy importante escuchar y saber a quién escuchar, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de que
familiares cercanos, primos mayores, tíos que yo siempre había admirado, habían escogido ingeniería como carrera, ¿verdad? Y yo, si soy sincero, estuve siempre, antes de entrar, bailando entre civil, mecánica e industrial. Y era interesante ver qué era lo que seguía después, ¿no? Porque de nuevo uno se puede ir enfocando y enfocando. Y me pareció que ingeniería industrial tocaba los diferentes temas, dejando siempre las puertas abiertas para seguir adelante y aún así enfocarse en temas tan distintos como, por ejemplo, me acuerdo, si uno tenía el background de ingeniería industrial en el Politécnico de Milán, podías hacer maestría tanto de emprendimiento como hasta de energías renovables. Tan técnico como uno quisiera, tan gerencial como uno lo quisiera proyectar. Entonces, paso tras paso me he dado cuenta que esa decisión fue la correcta. Sí. Tú nos comentabas algo que te gustaba el algoritmo del ingeniero. ¿Puedes contar un poco Sí. sobre eso? Sí, es como todo. Hay, uno, a medida que pasa el tiempo en la vida, va adquiriendo filtros a través de los cuales uno ve un problema, a través de los cuales uno afronta las realidades de la vida. Y es interesante el ejemplo en que un bosque no es un bosque para diferentes tipos de personas, ¿no? Un bosque no es, por ejemplo, para un hombre de negocios, va a depender en cuánto se puede negociar, cuánto sería, por ejemplo, el profit, la utilidad que se podría sacar por hectárea. Para un ingeniero, por ejemplo, sería, ok, ¿cómo optimizamos para que en este mismo espacio podamos producir más sin, por ejemplo, perjudicar de manera, no sé, ambiental el lugar, manteniendo todo en su lugar? Eh, y todo, estamos hablando de que son dos vistas diferentes de una misma cosa. Por tanto, una conversación con otro familiar que también era ingeniero, me decía que con todo y que él no aplica exactamente lo que estudió para sus parciales en la universidad, el haber estudiado ingeniería le proveyó un algoritmo, una manera estructurada de cómo afrontar cada vez que tuviese un problema, cómo sobre todo atacar la incertidumbre. Porque siempre tenemos unas variables que tenemos un problema que queremos solucionar, por dónde empezamos y cómo seguimos por ese camino. Y ese, como él lo llamó en ese momento, algoritmo, eso fue lo que a mí me marcó para estudiar ingeniería. Bueno, Jorge, tú fuiste destacado en la universidad en varias actividades, como tú comentabas, fuiste parte del equipo o representaste a la universidad en la disciplina tenis, tuviste la oportunidad de hacer la doble titulación en el Politécnico de Milano, fuiste estudiante representante del programa de Ingeniería Industrial ante el CERUM, que es el Comité de Estudiantes Representantes de Uninorte. Fuiste fundador del grupo estudiantil IEC, capítulo Uninorte. También tuviste la oportunidad de ingresar al programa de profesionales en Philips. Obtuviste la medalla al mérito deportivo, la medalla al mérito universitario, obtuviste la medalla de plata también. No, tuve No. el diploma al graduando de excelencia. Perdón, el diploma graduando de la excelencia, corrijo, sí. Sí. Entonces, cuéntanos un poco sobre todas estas experiencias que viviste en Uninorte. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue fácil poder hacer parte de o vivir esa vida universitaria al tiempo que te destacabas académicamente en las asignaturas? ¿Cómo fue mantener ese equilibrio entre poder sacarle el provecho a la universidad, participar en todo esto, pero al mismo tiempo ser un excelente estudiante? ¿Fue fácil para ti? ¿Sientes que fue difícil? Yo creo que hay un efecto interesante, Jenny, y es lo mismo que pasa cuando una persona, eh, según tiene poca energía durante el día. Son las 5 de la tarde, ya está cansada,
Es extraño que el doctor llega y a esa persona le dice, mira, ¿por qué no haces ejercicio? Te levantas a las 5 de la mañana y haces ejercicio. Y dice, no, doctor, ¿pero cómo? Si yo de por sí estoy cansado. Resulta que la gente que hace eso, el hacer ejercicio lo energiza más o la energiza más. Y eso lleva a una expresión costeña chévere que es uno estira los pies hasta donde le llega la sábana, ¿no? Me explico. A medida que uno va agregando cosas a su agenda, cosas que le gustan, lo principal, lo importante, va cogiendo su lugar. Y el resto, uno lo hace porque lo tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que si uno no tuviera, por ejemplo, yo pienso en mi caso específico, y si yo no hubiese tenido esas actividades extracurriculares, porque eran días, me acuerdo, llenos de emoción, ¿no? Y de energía, que empezaban muy temprano, terminaban tarde en muchos casos. Eh, Reuniones, ¿verdad? Fundando el grupo de ingeniería industrial, oficializándolo a nivel internacional. Al mismo tiempo tenía entrenamientos con la selección de tenis, planeando el siguiente torneo, que si clasificábamos, que sí que no. Yo era el capitán del equipo, por tanto, eras también en parte el que organizaba los equipos de dobles, el que organizaba la manera en la que, cómo éramos más eficientes nosotros como equipo para ganar más medallas para la universidad. Reuniones con el comité de estudiantes representantes de la Universidad del Norte. Era muy energizante y me daba cuenta que los días en los que no tenía nada, ninguna de esas reuniones ni entrenamientos, terminaba igual de cansado. Y las actividades que hacía, que hubiese hecho los otros días en menos tiempo, tenía más sábana, por decirlo así. Entonces estiraba los pies hasta allá. Esas actividades comían todo el tiempo. Entonces, de la misma manera que al cansado, a la persona que sufre de cansancio y sin energía, le ponen ejercicio y se energiza, así siento que es uno cuando agrega actividades que le dan valor. Yo no hacía ninguna de estas cosas ni porque me hubiesen obligado, ni porque ni buscando un bien rápido. A mí me encantaba todo eso que había por hacer. Y lo mejor era la facilidad con la que esas cosas fluían dentro de la universidad. Todas esas oportunidades que toda la gente tiene. No era yo solo, era sencillamente el preguntar, ¿no? Y esas mismas cosas fluían. Una cosa llevaba a la otra y se creaba esa sinergia. Entonces, me preguntas si yo sentí que fue fácil o difícil. Yo nunca lo evalué así. A mí me encantaba. Y duraba, pues, en ese caso, todo el día en la universidad porque había tanto que hacer, ¿no? Pero yo feliz, yo feliz. Bueno, cabe resaltar que no solo participaste en este tipo de actividades, sino también fuiste líder en la mayoría de ellas. Tú siempre tuviste un rol de liderazgo en el grupo estudiantil, como mencionabas, en las actividades deportivas, también en el comité de representantes. Entonces, luego de que tú empiezas tu doble titulación, me imagino que ya allí te empiezas a perfilar profesionalmente, estás a puertas de graduarte en ese momento, de hacer tus Sí. estudios de posgrado, ya tienes un poco más claro en ese punto en qué te quieres desempeñar. ¿Cómo fue para ti la experiencia de hacer doble titulación y cómo fue la experiencia de haber iniciado tu trabajo actual en Philips, que se da precisamente a raíz de que te vas a Europa a realizar tus estudios de posgrado? Bueno, primeramente los definiría como dos puntos de inflexión absolutos. Eh, y si puedo definir la experiencia de haberme ido, de haber hecho, tomado la oportunidad, o aprovechado la oportunidad que ofrece la Universidad del Norte para hacer el doble programa, en mi caso en Italia, pero también aprovecho y digo que yo al inicio no iba para Italia, yo al inicio quería ir para Francia. Yo hice el semillero de francés, terminé de conseguir mi certificado, todo gracias a la universidad. Eh, Como dicen por ahí, no pagué un peso. Eh, y al final resulta que cambiaron ciertos acuerdos y vi la oportunidad para aplicar para Italia y así se dieron las cosas. Creo que es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Eh, no me llamaría a mí mismo todavía un ciudadano global,
pero la experiencia de vivir afuera, de medirse ante a un estándar académico y de excelencia totalmente tan diferente al que uno está acostumbrado, con culturas diferentes, en otro idioma, en donde uno no es nadie, ¿no? Porque yo en ese caso llevaba 4 años de tener comunidades muy fuertes, mi comunidad del equipo de tenis, mi comunidad de amigos con los que estudiábamos, mi comunidad de el grupo de ingeniería industrial. Tú se supone que ya has creado un network y cuando llegas afuera te das cuenta que estás empezando, entre comillas, de cero. Tienes que demostrarte que no estás viviendo de lo que lograste antes y tienes la nueva oportunidad de reinventarte. Entonces, eso me cambió mucho, digamos, el chip, la manera en que pensaba, en la que veía las cosas, el dejar de ser tan absolutista. Después, el haber venido acá a Holanda, pues abrió los ojos una segunda vez. Los holandeses son muy, muy diferentes a los italianos. Los italianos se parecen un poco más a nosotros en cuanto a, digamos, lo calurosos que puedan ser en ciertos casos, la manera de abordar las cosas. Acá son más nórdicos, en todo sentido. Es al punto, es al grano, y yo no hubiese tenido esta oportunidad si no hubiese sido porque me gradué del Politécnico. Y yo no me hubiese graduado del Politécnico si no hubiese llegado a él gracias a la Universidad del Norte. Jorge, cuéntanos un poco en qué consiste el programa que actualmente estás desarrollando en Philips. Bueno, Philips, ahora mismo yo me encuentro viviendo en Eindhoven, la ciudad en la que Philips fue fundada a final de los años 1800. Entonces aquí están los cuarteles generales operacionales, ¿verdad? Solo en Ámsterdam están principalmente lo financiero, pero digamos que el jugo está aquí, el zumo. Philips está reinventando no solo la cadena de suministro, sino lo que ellos llaman la cadena de suministro integrada, es decir, cadena de suministro, manufactura y, en este caso, investigación y desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo es que quieren revolucionar la industria desde adentro y cada año escogen a un número de lo que ellos llaman futuros líderes para entrenarlos, pasarlos por 3 rotaciones diferentes a través de la cadena de suministro integrada, con diferentes proyectos y entrenamientos para cuando se acabe tener una posición de manager, ¿verdad? En esta empresa. Como todo, una vez que uno llega, ve cuál es la competencia en este nuevo estadio. Entonces, la última vez que tuvimos esta charla, Jenny, era mi primera rotación. Ahora estoy en la segunda y está la competencia por la tercera, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que me encuentro haciendo, soy gerente de programa estratégico. Es decir, estoy liderando los 6 pilares principales sobre los que se va a basar la cadena de suministro del futuro de Philips. Tiene que ver con todo, ¿verdad? Estamos hablando de desde la fábrica hasta la logística de la empresa. Tenemos realidad virtual, lo que llama el digital twin en la fábrica, industria 4.0. Es una locura. Es bastante. De hecho, no podría entrar mucho a los detalles porque hasta hay acuerdo de confidencialidad, pero es súper interesante. Y lo que estoy apuntando ahora para mi tercera rotación es ir a trabajar en Global Manufacturing Engineering para liderar los cambios hacia la fábrica del futuro. De nuevo, todo esto, estas bases se cogieron de ingeniería industrial en la Universidad del Norte, y digamos que tuve la oportunidad también que me quise enfocar en parte en ingeniería de manufactura,
en el Politécnico de Milán. Entonces, eso es básicamente un programa de entrenamiento para futuros líderes en la cadena de suministro integrada de Philips. Jorge, ¿cuántos colombianos están contigo en ese programa? Hay uno más. Que yo sepa, los que fuimos escogidos en 2020 entramos entre 15 y 20 personas de todo el mundo, ¿no? Muy internacional. Hay otro colombiano, físico de la Universidad de los Andes. Sí, ¿Sabes amigo. cuántos estudiantes o egresados participaron en esa convocatoria? No por COVID, pero yo, como estaba viviendo en Milán en el momento, todo el proceso lo tuve que hacer virtual. Entonces, digamos que me salvé un poco de la presión de ver con cuánta gente estaba compitiendo, pero sé que era bastante duro. Acá todo el mundo, digamos que lo más prestigioso son lo que llaman los graduate programs. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando uno sale, uno tiene tantas ganas de aprender, tantas ganas de conocer cuáles son los diferentes aspectos en los que uno podría desarrollar su carrera, que las empresas ofrecen eso hoy en día. Vas a hacer 2 o 3 rotaciones en diferentes partes de la empresa para ver qué es lo que más te gusta. Pero por supuesto, esto es lo más peleado. Esto es lo más peleado. No lo sé, me vine a enterar mucho después, pero muchísima gente, ¿no? Es bastante peleado y digamos que ya es solo gente con maestría. No creo que uno pueda competir ni siquiera tener una maestría acá en Europa. Sí. Realmente es destacable que hayas obtenido una posición, como mencionas, de solo 15 seleccionados a nivel mundial. Es algo realmente un logro, imagino, para ti y lógicamente para nosotros como institución, que tú tengas la oportunidad de cierta manera, representar a Uninorte, aunque ya te hayas graduado. Sabes que siempre llevas esta casa a donde vayas. Jorge, para finalizar y abrir un pequeño espacio de preguntas, ¿cómo crees tú? Ya nos has comentado, pero en síntesis, ¿cómo crees tú que puede uno prepararse, o nuestros futuros egresados pueden prepararse para ser un líder? Yo diría que principalmente evitar la narrativa del que el que es y el que no es, no es. Muchas veces esto nos encasilla hacia lo que creemos que podemos conseguir y por tanto ese es el consejo negativo, ¿no? Como que no creas que no puedes cambiar las cosas. Por tanto, tienes que creer que las puedes cambiar. Tienes lo que se necesita para ser un líder. Quizá la persona a la que tú ves que le fluye más es porque lleva más tiempo intentando convencerse de que lo puede ser. Nunca es tarde para empezar. Y eso es sencillamente tener, buscar la comodidad en empezar bueno, lo que significa liderar, ¿no? Que significa, a fin de cuentas, inspirar, tener seguridad para dar el primer paso. Y todo esto es entrenado. No hay que creer que la gente nace. Es mejor creer que uno se hace. Una y otra vez, intentarlo y es nada más cuestión de tiempo para que afloren los resultados. Muchas gracias, Jorge. Vamos a abrir un espacio, unos 5 minuticos de preguntas antes de finalizar, Sí. para que los estudiantes tengan la oportunidad también de conocer un poco más sobre tus experiencias. Ok. Sí, bueno. Ok, bueno, y aquí llegó una pregunta. Cuando estabas indeciso entre esas 3 ingenierías, ¿qué fue lo que te motivó a ir por la industrial y qué campos de esta te llamaron más la atención? Yo creo que, como dije inicialmente, uno no sabe nada. Lo que tiene que saber es a quién escuchar. Y en mi caso, eh, mi papá es ingeniero mecánico y mis 2 primos que acababan de salir de la universidad, que les estaba yendo bien en los estándares, ¿no? Según lo que yo veía, que bueno, me gusta lo que van a hacer.
O mira, ambos estudian lo mismo, pero uno va a ser ingeniero de manufactura mientras el otro va a trabajar en un banco. Yo dije en ese momento, yo quiero tener esa opcionalidad. Y el verlos a ellos fue lo que me convenció. Te aseguro que de haber, quizá de haber tenido otras personas más cercanas, otras personas cercanas que hubiesen tenido otro punto de vista, hubiese sido un poco más difícil. Bueno, mi papá también, mi papá estudió mecánica y decía que le daba envidia digamos, el currículum y las opciones que tenía el industrial después. En chiste, y me lo recomendó mucho también. Entonces, debo decir que no es por mérito propio, sino por haber sido también un poco guiado hacia allá. Qué bien. Aquí tenemos otra pregunta para usted también, Jorge. De parte de la señorita Isabela López, que dice: hola, buenas, tengo 2 preguntas. Si quisiera montar una empresa durante la universidad, ¿en qué semestre me recomendaría para hacerlo? ¿Y cuál es el puntaje mínimo de ICFES para poder ingresar a esta carrera? Bueno, creo que la segunda pregunta no estoy muy Creo enterado. que esa fluctúa cada cierto periodo de tiempo. Sí, sobre todo que cuando yo me gradué no era hasta 500. Bueno, Entonces no tengo ni idea. en el tema del puntaje del ICFES es variable cada semestre, depende pues, de los puntajes que en ese momento los estudiantes inscritos tienen. Se hace un corte con base a esas inscripciones. Entonces, en cada convocatoria de inscripción se establece cuál es ese puntaje mínimo. Y respecto a la pregunta de emprender desde la universidad, sí, Jorge, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo tuve un emprendimiento también. Eh, digamos que lo tuve con unos primos, pero a decir verdad, ese era como eh, encima ya de todo lo que estaba haciendo. Entonces yo me ocupaba un poco más de lo que había aprendido, por ejemplo, en costos o en Ingeco. Ingeco es ingeniería económica, perdón. 2 materias que se dan en el currículum de ingeniería industrial. Entonces yo ayudaba calculando los costos unitarios y, digamos, viendo cómo podíamos producir los maletines de una manera más barata, consiguiendo materiales y fabricantes que nos permitieran conseguir mayor calidad a menor precio. De nuevo, es toda esa mentalidad de querer optimizar, ¿no? Difícil derivarlo directamente de una materia en específico o de un momento específico de la carrera. Es eso de lo que te vas a empapar semestre tras semestre tras semestre que te marca. Ahora, aparte, la ingeniera Jenny también tendrá casos exitosos de emprendimiento desde la universidad, ¿ya? Y los hay muchos más, pero creo que emprendimiento como todo depende mucho de la persona. Imagino que la oportunidad, ¿no? Tienes el capital, hoy tienes el capital, hoy tienes la idea, hoy tienes la brecha en el mercado que te permite aprovecharla. Eso puede ser en primer semestre como en décimo, ¿no? No Recordemos que creo que... desde Sí. cuarto semestre se ve estrategia, Jorge. Es como el primer acercamiento a lo que sería un emprendimiento. Sí, Y así es una es. asignatura en Así la que es. los estudiantes montan una empresa y trabajan en equipo para alcanzar unos objetivos. Jorge, también nos preguntan Así es. acá, y me parece una pregunta muy importante hoy en día, y es ¿cómo lograste salir de tu zona de confort y pues enfrentar, superar tus límites, abandonar ese miedo a superar tus límites? A mí me gustaba hacer una cosa que era sobre todo para estas cosas extra, que uno cree que el promedio, uno cree falsamente que el promedio lo es todo, ¿no? Eh, la universidad da muchas más oportunidades. Por supuesto que tienes que tener tus notas bien, sobre todo para tu paz mental, ¿no? Pero era la sensación de hacer las cosas bien. Yo creo que uno se tiene que concentrar en poner el ladrillo que toca poner hoy de la mejor manera posible. Mañana vemos el de mañana, pero hoy el ladrillo que toque poner se pone de la mejor y más limpia manera posible,
¿Qué va a pasar? Que dentro de unos años vas a ver el mural tan lindo que hay. Es que no hay manera de que salga feo, descuadrado, si cada uno de los ladrillos que lo pusiste de la mejor manera que lo podías poner en el momento que lo pusiste. Ahora, esa analogía en términos de cada una de las actividades, sin pensar mucho en cuánto me iba a afectar, ni en el promedio, ni en si yo me iba a poder ir a Francia o a Italia. Era, ¿sabes? Mi nombre está relacionado a esto. Y sea grande o sea pequeño, no me gustaría que algo que tenía mi nombre cerca estuviera mal hecho o torcido. Yo creo que eso al final es lo que termina dando frutos. El uno poner su nombre en las cosas que hace. Tener responsabilidad te empuja a no hacer el ridículo, a hacer lo mejor que puedes hacer. Es lo que diría. Jorge, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio. Quedan algunas preguntas aún, pero ya debemos finalizar. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a mañana conectarse a esta misma hora, la charla de la ingeniera María Paola Cova, que también está trabajando en Holanda y nos compartirá sus experiencias igualmente en Uninorte y cómo fue trazando ese camino para llegar a donde está ahora mismo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. María José, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por hacer Gracias a parte de ti, este Jenny. espacio y siempre por apoyarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti, Jenny, y a Jorge, porque esta charla estuvo demasiado interesante, y gracias a todos por acompañarnos en esta jornada y conectarse a esta actividad. Igual los invitamos a seguir recorriendo y disfrutando de estos contenidos de la feria que hemos diseñado especialmente para ustedes. Muchas gracias a todos por asistir. Listo. Feliz tarde para todos. Hasta luego.